Buenos días. La, Buenos días. ¿Quieres que la comparta, Miguel? Puedo hacerlos del teléfono. Nada más no sé si se ve un poquito más chiquito. No, déjala abro aquí del correo y ahorita empezamos. Ok. Ok, Miguel, adelante. Bueno, muy bien. Pues empezamos. Vamos a ver el día de hoy la primer parte de una revisión sobre miocarditis. Ahí ya podemos pasar a las siguientes después de la portada. Bueno, si bien pudiéramos definir que miocarditis como cualquier inflamación del miocardio que pudiera producirse después de una lesión como lesiones isquémicas, traumatismos mecánicos o miocardiopatías genéticas, podemos pasar a la siguiente. La miocarditis clásica se refiere a la inflamación del músculo cardíaco que se produce como resultado de la exposición a antígenos externos, en concreto como virus, bacterias, parásitos, toxinas o fármacos, o bien desencadenantes internos, como son los mediados por autoinmunidad o la inmunidad dirigida hacia estos gérmenes que pudiera salirse de control y provocar por consecuencia daño hacia el tejido miocárdico. Podemos pasar a la siguiente. La infección vírica sigue siendo la causa más frecuente. Tenemos también otras causas, como mencioné ahorita previamente, la hipersensibilidad a fármacos y reacciones tóxicas, otras infecciones, e incluso se menciona que las pacientes que cursan con miocardiopatía periparto cursan con cierto grado de miocarditis, con inflamación del tejido miocárdico. Podemos pasar a la siguiente. Más de 20 virus se han asociado a esta entidad clínica. Sin embargo, sigue siendo el virus con más frecuencia aislado en esta patología, el parvovirus B19, y en segundo lugar el herpes virus tipo 6. Enterovirus y virus Coxsackie también son virus que con frecuencia se logran aislar en estos pacientes. Y como veremos más adelante, en resumidas cuentas, la infección y la reacción inflamatoria secundaria a esta misma infección de estos gérmenes provoca una destrucción aguda que puede llegar a ser crónica y condicionar remodelación y llevar a miocardiopatía dilatada de estos pacientes, insuficiencia cardíaca o muerte. En cuanto a la epidemiología, se estima una mortalidad de 5 a 6 por cada 100,000 hombres y 4 o 5 por cada 100,000 mujeres. El desarrollo de insuficiencia cardíaca se asocia en un 0.5 a un 4% de los pacientes que cursan con miocarditis y se considera que es la tercera causa de muerte cardíaca súbita. Es más frecuente en deportistas jóvenes con un 5 a un 14% y de igual forma ocurre en pacientes más jóvenes. 3% de las autopsias de pacientes con muerte súbita se ha logrado identificar cierto grado de inflamación miocárdica y el desarrollo de miocardiopatía dilatada secundaria a una miocarditis se estima que ocurre en un 10.3%.
esta enfermedad tiene cierto predominio por los hombres. Vamos a ver adelante cada una de las causas o las etiologías de los diferentes gérmenes que pueden provocarlas y sus características. En cuanto a los virus, la identificación se basa en la detección del genoma vírico y también tiene cierta implicación la identificación de la actividad de transcripción del mismo virus. Veremos más adelante de novirus, enterovirus y parvovirus. Podemos pasar a la siguiente. Los criterios diagnósticos continúan siendo de utilidad la definición en base a criterios de Dallas, en las cuales nos muestran en las biopsias como una miocarditis idiopática, aquel infiltrado inflamatorio con necrosis y o degeneración de los miocitos adyacentes que no son típicas de las lesiones isquémicas asociadas a la enfermedad arterial coronaria, y se basa en la identificación al menos de 2 biopsias, en la cual en la primera encontraremos miocarditis con o sin fibrosis, miocarditis límite, en la cual es necesario repetir realizar una segunda biopsia al menos 4 semanas después para encontrar o buscar intencionadamente los cambios, o sin miocarditis. Y en la biopsia posterior, la persistencia de fibrosis, la miocarditis que se está resolviendo en curación con o sin desarrollo de fibrosis, y miocarditis resuelta o curada con o sin fibrosis. Y abajo nos muestran las descripciones que encontraremos en cuanto a su distribución, extensión y tipo, siendo distribución focal, confluente o difusa, denominada como endocárdica intersticial en cuanto a su extensión, leve, moderada, grave, y en cuanto a su tipo, ya sea linfocítico, eosinofílico, que es más asociado a fármacos y toxinas, granulomatoso de células gigantes, que esto tiene implicaciones pronósticas, neutrófilo o mixto. Y en la siguiente diapositiva les pongo una imagen de histología que corresponde a un paciente con miocarditis aguda con infiltrado linfocítico e histiocítico extenso, que es el que está señalado con la flecha. Vemos ahí el cúmulo de células inflamatorias y lesión de los miocitos asociada a este infiltrado, que es lo que se muestra con la punta de flecha. Y en la imagen B vemos una inmunotinción en la cual se resaltan los linfocitos que expresan en su membrana CD3 en un paciente con miocarditis aguda. Esto para demostrar el infiltrado linfocítico, que es la segunda vía de defensa que ocurre en el cuerpo después de la inmunidad innata y que es la que tiene más implicación en cuanto a la lesión miocárdica secundaria a la secreción de citocinas y demás sustancias. En la siguiente diapositiva vemos una tabla en la cual nos muestra una clasificación clínica de las 3 fases para el diagnóstico de la miocarditis. Vemos las 3 categorías, que son miocarditis aguda subclínica posible, miocarditis aguda probable y miocarditis definitiva, en la cual ya encontraríamos las evidencias histológicas que mencionamos previamente. Y vemos también en las siguientes columnas la asociación con biomarcadores, anomalías del electrocardiograma y pruebas de imagen. Y finalmente el tratamiento, en el cual realmente, como vamos a ver más adelante, no hay un tratamiento realmente específico para esta enfermedad. Podemos pasar a la siguiente. Es una clasificación que viene en el Guadalajara, en la cual nos la separa como una miocarditis fulminante, que es la que está asociada a la presencia de células gigantes, miocarditis aguda, crónica activa y crónica persistente. A ver si podemos pasar a la siguiente. Vamos a ver rápidamente una revisión de los diferentes virus que se asocian a esta enfermedad. En primer lugar, el virus Coxsackie es un miembro del género de enterovirus de la familia Picornaviridae. Es un virus con capacidad lítica, sin envoltura,
Se ha identificado en el 15-30% de los pacientes con miocarditis y se ha asociado con un 7-30% en pacientes con miocardiopatía dilatada. Entra a través del tracto gastrointestinal o respiratorio y puede causar otros síndromes como meningitis, erupciones cutáneas, enfermedad respiratoria aguda, miositis o miocarditis. El adenovirus es un ADN virus sin envoltura que tiene la capacidad o la característica de interactuar con moléculas de adhesión e integrinas. Generalmente afecta a las mucosas y se ha documentado con una incidencia del 2 al 23% en los pacientes con miocarditis. Ahora sí, el parvovirus B19 del género Erythrovirus es un virus sin envoltura que contiene ADN. El humano es el único huésped conocido. Generalmente la transmisión es vía respiratoria. Tiene una incidencia elevada, con 50% de los niños de 15 años, y se documenta hasta en un 80% en los pacientes mayores, esto mediante anticuerpos IgG. Podemos encontrar una PCR positiva hasta en la mitad de los pacientes con miocarditis, y de igual forma está en la mitad de los pacientes que generan miocardiopatía dilatada. El virus de la inmunodeficiencia humana también tiene cierta participación y puede tener afección cardíaca en un gran porcentaje de pacientes, un 25 o 75%. Las presentaciones clínicas que se asocian con esto son miocarditis propiamente, pericarditis, el desarrollo de miocardiopatía dilatada, la generación de arritmias o enfermedades vasculares. Se encuentra una miocarditis con infiltración de linfocitos en el 40 al 52% de los pacientes que mueren propiamente por el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Sin embargo, esta incidencia se ha modificado con la terapia antirretroviral. El mecanismo por el cual pudiera ocurrir esta inflamación aguda es debido a la interacción de células inmunitarias y activación de citocinas que identifican proteínas propias del cuerpo, extrañas, y consecuentemente inician una cascada inflamatoria que termina por destruir el tejido miocárdico. Sin embargo, casi todo esto que se documenta ha sido en base a estudios experimentales. No existe alguna prueba fehaciente de que infecte directamente el miocardio el virus. El virus de la hepatitis C, la miocarditis asociada a este virus ocurre o se menciona que ocurre principalmente en países asiáticos. Tiene una mayor asociación con el desarrollo de miocardiopatía dilatada y miocardiopatía hipertrófica. Generalmente se observa miocarditis sintomática entre la primera y tercera semana después de haber cursado con el síndrome clínico febril e ictericia inicial, la prima infección del virus de hepatitis C. El virus de la gripe, de igual forma, es una causa bien conocida de miocarditis, una incidencia de hasta un 5%, y se menciona que durante la pandemia del H1N1 en el 2009, se produjo miocarditis hasta en un 15% de los casos severos de esta enfermedad, de esta infección. En estos casos en los que se llegó a hacer biopsia del tejido miocárdico, se identificó un infiltrado inflamatorio típico, linfocitario, típico de la miocarditis aguda. Podemos pasar a la siguiente. Las bacterias, pues cualquier microorganismo bacteriano puede causar disfunción miocárdica. Sin embargo, esto no significa que las bacterias hayan infectado directamente el corazón. El principal mecanismo por el cual se genera miocarditis durante una infección bacteriana o daño miocárdico es mediante mediadores inflamatorios. La respuesta inflamatoria del huésped exagerada al patógeno, la sepsis, el estado de choque séptico, cursa con lesión miocárdica. Los más comunes son difteria y también ocurren en el contexto de una cardiopatía reumática e infecciones por estreptococos.
En el caso del Corynebacterium diphtheriae, la afección del miocardio es una complicación grave. Es la causa más frecuente de muerte en los pacientes que cursan con difteria, en un 22 a 28%. Ha aumentado en países desarrollados, esto secundario a todo el movimiento que ha habido antivacunas en algunos lugares de Europa. La lesión cardíaca se debe a la liberación de una exotoxina directamente a través de la bacteria, y esta tiene cierta afinidad por el sistema de conducción, de ello que estos pacientes cursen con fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares o taquicardias ventriculares, que son finalmente las que conducen al paciente a la muerte. Los estreptococos beta hemolíticos en muy pocas ocasiones se relaciona con miocarditis. De igual forma, los infiltrados se documentan como infiltrados intersticiales mononucleares, de igual forma con linfocitos T y B. Generalmente, si ocurre miocarditis, coincide con la infección aguda o algunos días después de la faringitis. Aquí se menciona que podemos encontrar alteraciones electrocardiográficas en la repolarización, bloqueos auriculoventriculares y prolongación de los intervalos. La tuberculosis es una etiología poco frecuente de miocarditis. Cuando llega a ocurrir y llegar hasta el miocardio, se debe a una diseminación hematógena o linfática del germen. Puede causar enfermedad nodular focal dentro del miocardio, miliar o infiltrante difusa. Es frecuente que estos pacientes cursen con arritmias, fibrilación auricular, taquicardia ventricular y bloqueo AB. Pueden progresar estos pacientes a insuficiencia cardíaca. Se asocia de igual forma con la formación de aneurismas del ventrículo izquierdo y con generación de arritmias ventriculares que las conducen a muerte súbita. Otras causas menos frecuentes, enfermedad de Whipple, miocarditis del IMEC, que es una infección provocada por Borriela, que se caracteriza por el eritema crónico migratorio, afectación neurológica, y en 1% afectación cardíaca, que generalmente se manifiesta como un bloqueo auriculoventricular. Y se menciona que el tratamiento es tratamiento de soporte y corticoides para tratar de disminuir la inflamación y con ello recuperar la función del sistema de conducción. Podemos pasar a la siguiente. Los protozoarios, la más frecuentemente asociada es la enfermedad de Chagas por Trypanosoma cruzi. Después de la picadura del triatomino o del rascado del paciente en alguna lesión y la entrada del epimastígote hacia el cuerpo, vienen síntomas 1 o 2 semanas después de esta picadura, y es posible documentar, o el diagnóstico se basa en la realización de frotis de sangre periférica. En la mayoría de los casos, los pacientes cursarán con una enfermedad febril leve. Sin embargo, en otros casos pueden llegar a provocar o a presentarse con meningoencefalitis, adenopatías, hepatomegalia y miocarditis. Podemos encontrar cambios no específicos en el electrocardiograma, bloqueo AB de primer grado y cardiomegalia. Generalmente los síntomas se resuelven de forma espontánea, en la mayoría de los casos hasta en un 90%, sin embargo el tratamiento temprano con benzinidazol mejora el pronóstico y la recuperación de estos pacientes. Hay una forma crónica de esta enfermedad que se caracteriza por la fibrosis del miocardio, destrucción del sistema de conducción, dilatación ventricular, adelgazamiento hacia el ápex del ventrículo izquierdo, formación de trombo intracavitario y con ello el riesgo de embolización sistémica. Podemos pasar hacia la figura, la figura realmente no me detengo mucho, nos pone ahí el libro el ciclo del epimastígote a mastígote, cómo llega e infecta directamente el tejido muscular miocárdico, y cómo el mismo insecto puede volver a picar y alimentarse de la sangre infectada y de esta manera completar el ciclo de vida de este germen.
Podemos pasar a la siguiente. En cuanto a los helmintos, tenemos a la equinococosis, una etiología poco común. Sin embargo, cuando hay afección cardíaca, llegan a hacerse formaciones de quistes intramiocárdicos que generalmente se localizan en el séptimo interventricular o la pared libre del ventrículo izquierdo. Y aquí esta sí tiene una implicación pronóstica bastante grave. La rotura de este quiste hidatídico es la complicación más temida de esta infección porque puede llevar a la rotura hacia el pericardio, la generación de pericarditis crónica y con ello pericarditis constrictiva, la rotura de las cámaras cardíacas o comunicaciones interventriculares por rotura dentro del séptimo interventricular y embolización sistémica. El tratamiento es mebendazol, albendazol, pero cuando hay quistes, se documentan quistes intramiocárdicos, el tratamiento debe ser quirúrgico. Y en las siguientes 2 diapositivas puse unas imágenes. Esto lo mencionan como un abordaje multimodal de esta quiste hidatídico con una radiografía de tórax en donde nos señalan ahí el sitio en donde se encuentra el quiste en el ventrículo izquierdo, el ecocardiograma, de igual forma, en donde nos señalan la formación del quiste, una resonancia magnética, en donde nos muestran dónde se localiza el quiste en el ventrículo izquierdo, en la pared lateral del ventrículo izquierdo, y finalmente la imagen de cómo este tipo de casos necesitan ser llevados hacia un tratamiento quirúrgico para retirar el quiste. La siguiente es una reconstrucción con tomografía, en donde nos muestran pues un quiste de un tamaño bastante grande dentro del ventrículo izquierdo adherido hacia la pared lateral del mismo. Podemos pasar a la siguiente. Hablando de fármacos, el síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos puede asociarse a miocarditis. Generalmente esto ocurre 8 semanas después de que el paciente comience a ingerir los medicamentos, pero puede iniciarse en cualquier momento después de la ingesta del fármaco. Es frecuente que se asocie a estas complicaciones fármacos antiepilépticos, antimicrobianos, alopurinol, sulfonamidas, clozapina también tiene con frecuencia pudiera provocar este síndrome de hipersensibilidad y consecuentemente miocarditis. También ahí en el libro se menciona que la misma dobutamina que se utiliza en el contexto de un paciente con falla cardíaca puede asociarse a miocarditis eosinofílica. Por lo tanto, el encontrar eosinofilia en una biometría hemática pudiera ser un foco de alarma para suspender el fármaco de forma temprana, o bien cuando a pesar de un tratamiento óptimo para la insuficiencia cardíaca, dosis adecuadas de dobutamina, ocurre un descenso inesperado de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Generalmente estos síndromes de hipersensibilidad se caracterizan por erupciones cutáneas, puede aparecer fiebre o disfunción multiorgánica, y para el diagnóstico, la resonancia magnética cardíaca y los biomarcadores de daño miocárdico, principalmente la troponina A y troponina C, nos sirven para identificar a los pacientes que están cursando con esta complicación. En la biopsia endomiocárdica encontraremos eosinófilos, histiocitos, linfocitos, necrosis y ocasionalmente granulomas y vasculitis. Se ha descrito miocarditis fulminante con el uso de ciertos fármacos quimioterapéuticos, específicamente el ipilimumab y el nivolumab. Y acá en la siguiente tabla se resumen todas las causas o las causas principales de miocarditis. Vemos virus y trastornos víricos. Con el asterisco azul se encuentran los que están más frecuentemente asociados a esta enfermedad, que son los que ya mencionamos o con un poquito más de detalle previamente. Las bacterias, que son en general poco frecuentes, se asocian sí a lesión miocárdica secundaria a la sepsis, pero no propiamente a miocarditis en la mayoría de los casos. Algunos fármacos que funcionan como toxinas,
Por ahí está también cocaína, etanol, los fármacos antracíclicos y otros fármacos que son en los cuales la miocarditis mediadas por hipersensibilidad por la respuesta del huésped al fármaco propiamente o a la toxina. Podemos pasar a la siguiente. Vamos a hablar ahora acerca de la patogenia. En primer lugar tendremos, o como principal explicación de la patogenia de esta enfermedad, a la infección vírica, puesto que es la forma clásica descrita de la miocarditis. Tiene tres componentes, que son en primer lugar la infección por el patógeno y la replicación vírica dentro del cuerpo o dentro del tejido miocárdico. En segundo lugar, la respuesta inmunitaria innata y a la respuesta adaptativa. Y finalmente, la fase de remodelación cardíaca crónica, que puede conducir, si bien a la resolución o a la reactivación crónica de los mediadores inflamatorios, con ello a fibrosis y insuficiencia cardíaca. Podemos pasar a la siguiente. Generalmente el virus llega hacia el tejido miocárdico por vía hematógena o linfática. Estos virus tienen la capacidad de unirse a ciertos receptores específicos en los miocardiocitos y con ello lograr ingresar dentro de la célula, replicarse dentro de la misma, algunos que tienen capacidad lítica de destruir la célula y otros mediar la salida del mismo patógeno a través de la membrana celular e infectar consecuentemente otras células. Los virus Coxsackie y adenovirus son los que se ha documentado principalmente por estudios experimentales que tienen la capacidad de ingresar hacia el miocardiocito. El parvovirus B19 no afecta directamente al miocardiocito, sino a las células endoteliales. Como bien mencioné, estos virus provocan alteración de la infraestructura y de la célula, de la integridad de la membrana celular, de las proteínas del citoesqueleto. Se menciona como un punto importante que afectan los complejos de la proteína distrofina, glucoproteína, que se encuentran dentro de la membrana celular, y que en los pacientes que tienen enfermedad de Duchenne con mutaciones de esta proteína, pudieran tener cierta predisposición, o si hay ausencia de esta proteína, evitar que el virus entre hacia el miocardio. En la mayoría de los casos, el virus se va a eliminar, la infección se va a resolver de forma espontánea en unos días, pero sin embargo la persistencia del genoma viral de forma crónica pudiera llevar a la activación crónica de la respuesta inflamatoria y con ello conducir hacia una miocardiopatía dilatada. Sin embargo, aquí hay cierta controversia porque pudiera encontrarse la presencia del virus en el organismo, la identificación de anticuerpos o del mismo microorganismo por medio de PCR, sin que necesariamente se encuentre la presencia de miocardiopatía. Por lo tanto, aquí no se detalla más, pero se menciona que la forma ideal de determinar si existe o no infección crónica por el virus y si esta está asociada a miocarditis crónica es la evidencia de la actividad de transcripción o replicación viral. Podemos pasar a la siguiente. La primera línea de defensa después de la infección, en las etapas más tempranas de la infección, se encuentra la inmunidad innata, que como sabemos es un mecanismo independiente formada por células dendríticas, macrófagos, el sistema del complemento, que identifica ciertos patrones moleculares anormales y con ello inicia una cascada inflamatoria. En esta etapa de la inflamación y de la respuesta inmunitaria toman importancia los interferones alfa, beta y gamma, y se menciona
que pudieran mejorar el pronóstico de los pacientes, la administración temprana de estos interferones para disminuir de forma temprana la infección, la replicación viral y con ello mejorar y reducir la posibilidad de que se evolucione hacia una miocarditis. Esto solamente se ha postulado en las infecciones por enterovirus. En segundo lugar, tenemos la inmunidad adquirida, que ocurre 4 o 5 días después del inicio de la infección. Esta es considerada una inmunidad específica, puesto que después de que las células dendríticas y demás van a presentar antígenos hacia los linfocitos T y B, estos producen anticuerpos dirigidos hacia estos patrones moleculares y los linfocitos T quedan sensibilizados hacia los mismos para realizar sus actividades citotóxicas o citolíticas y quimioatrayentes. Aquí comienza la destrucción de las células del huésped, más que por la infección del virus o la capacidad lítica del virus, por la reacción inflamatoria propia del cuerpo. Esto a través de la secreción de citocinas con la capacidad de perforar la membrana celular o citocinas que estimulan al mismo miocardiocito o célula endotelial hacia activar todo el sistema de la cascada de la apoptosis y con ello conducir a sitios focales de necrosis o difusos de necrosis secundarias a la inflamación. Esto es un efecto perjudicial que termina con la destrucción de tejido. Por lo tanto, limitar adecuadamente o llegar a un balance entre que haya actividad inmunitaria en contra del germen, pero que no llegue a ser lo suficientemente nociva como para destruir el tejido, sería lo ideal para evitar que el paciente llegue hacia una miocarditis y consecuentemente a la destrucción del tejido miocárdico. En este punto, además de estos mecanismos, puede producirse una reacción cruzada o un mimetismo molecular, que es un proceso en el cual los linfocitos T principalmente, de sus diferentes variables, identifican ciertas proteínas que son similares a las de las células que están infectadas y terminan por destruir también tejido o células sanas. Y en las siguientes imágenes vemos unos esquemas que vienen ahí en el Bramwell que nos resumen esto sobre la inmunidad innata, que es el primer paso que conduce hacia la actividad en contra del patógeno. Vemos ahí los virus o toxinas, cómo llegan al miocardio, cómo se activa esta inmunidad innata, llegan las células que se encargan de presentar antígenos y células encargadas de fagocitosis. En segundo lugar, después de 4 o 5 días de esto, conlleva a una inmunidad adquirida, en la cual es principalmente mediada por células mononucleares, por linfocitos T y B, que llegan a provocar destrucción de las células infectadas y de igual forma a llegar a destruir células sanas a través de los mecanismos de mimetismo molecular. Y finalmente en la siguiente imagen vemos cómo esto puede conducir a dos posibilidades. La posibilidad de la izquierda, una recuperación de la inflamación y de la miocarditis generada por esta eliminación del virus y regulación hacia la baja de la respuesta inmunitaria, o bien puede llevar hacia una lesión continua, ya sea por la persistencia del virus o de la actividad de transcripción y replicación del virus, y de igual forma a una respuesta inmunitaria persistente que conlleva destrucción de mayor cantidad de tejido, generación de fibrosis, adelgazamiento de las paredes miocárdicas y consecuentemente a todas las complicaciones como insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada y el riesgo de que este paciente sufra con arritmias ventriculares que lo lleve hacia una muerte súbita. En la siguiente imagen nos muestran un esquema de toda la interacción compleja que existe entre las diferentes moléculas a través de la membrana celular, dentro de las células y al núcleo propiamente del
de la célula miocárdica. Nos muestran aquí en base a la infección por el virus Coxsackie. Con las flechas azules nos muestran todas las rutas protectoras en contra de la replicación de este virus, en el cual intervienen principalmente las proteínas reguladoras de los interferones y la secreción de interferón tipo 1, y todas las rutas nocivas, que son aquellas que le permiten al virus entrar a través de la membrana celular, interactuar con las proteínas transmembrana. Ahí se ve la interacción con la distrofina, que termina por conformar cambios en el citoesqueleto de la célula y permitirle al virus ingresar hasta el núcleo, replicarse, producir proteínas que son capaces de modificar el núcleo de la célula, y que ésta finalmente empiece a transcribir el genoma viral. Ahora sí pasaremos ya a toda la parte clínica de la miocarditis. Miguel, yo creo que tienes 38 de 60. Porque todavía tenemos programado el tema de miocarditis para mañana, ¿verdad? Sí. O dimos 3 clases, no me acuerdo. Eran 2 clases. 2 clases. Ajá, más o menos pensé en 30 y 30. Ok, perfecto. Sí, si quieres, ahorita aquí le detenemos. No sé si tengan algún comentario. Doctor Vidal. Adelante, doctor Vidal. ¿Me escuchan? No, va muy bien. Hasta ahorita toda la revisión de las etiologías. Va a ser muy interesante revisar el aspecto clínico, el aspecto de imagen, que es el fundamental para la corroboración del diagnóstico, ¿verdad? Bien hasta ahorita. Gracias. ¿Algún comentario, residentes? Están todos, sí, está Poncho, Eric. Nada más, doctor, Miguelito, en Ricardo. cuanto a la etiología, creo que por ahí, no sé si te escuché bien, que dijiste que Coxsackie, ¿no? El número 1. No, parvovirus B19. Ah, ok, sí, es que de hecho ya las últimas guías ya lo cambian, pero mucha literatura, a pesar de ser reciente, todavía sigue marcándote como que los virus Coxsackie son los que ahí ve Sí. mayor incidencia, pero el parvovirus sí ya se posiciona como el de mayor incidencia. Ok, muy bien. Sí, este año yo creo que se los va a llevar de calle El COVID. COVID, ¿no? Sí, definitivamente. Les cuento rápido. Un caso de ayer, llega a consulta una joven de 42 años. Y COVID positivo hace 3 meses. Ya se recupera. Y hace 14 días exactamente, bueno, hace 14 días, 3 días previos empieza con dolor abdominal, náusea, pero pues se quedó no hizo más cosas, pero hace 14 días exactamente en un juego de su hijo, más dolor abdominal, náusea, vómito y dificultad para respirar. Llega a servicio de urgencias, estuvo en la Beneficencia Española. No la conociste, Gildardo, pero llega con un electrocardiograma con infradesnivel del segmento ST inferolateral, QT prolongado. ¿Qué más? Enzimas altísimas, troponina muy alta, CPK, CPKMB, BNP muy alto. La meten a coronariografía normal, ecocardiograma con función sistólica conservada. Y resonancia magnética con sospecho, o sea, positiva para miocarditis, que es una de las cosas que hay que revisar mañana, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la resonancia magnética de miocarditis? La de Carlos la reporta como positiva para miocarditis y pues la paciente se va a su casa, ¿no? Sin embargo, la paciente en su casa sigue con la FEBI, estaba conservada en la resonancia con 50, en el eco con 60. Y la paciente sigue dice, cuento los escalones que hay en mi casa. Y ya, bueno,
me aseguro de llevarme todos los estudios. Y lo primero que veo que me llama la atención es plaquetas de 30,000. La segunda determinación, plaquetas de 25,000. Y la tercera determinación, plaquetas de 30,000. Se va a su casa. Y ayer la veo, tiene todavía las hematomas de las punciones. ¿Alguien me podría decir algún diagnóstico que se les ocurra? Pues ahorita es temporada igual de dengue. Igual no sé. Exacto. Sí, no Dengue está puesto hemorrágico. no está puesto como una de las causas de miocarditis, ¿verdad? A menos que no la haya visto. Pero Creo que sí viene la tabla. ok. Pero sí, exactamente. O sea, hoy se va a hacer serología para dengue, otros estudios de laboratorio, pero sería un caso así rarísimo, ¿no? O sea, tener COVID y 3 meses después miocarditis, porque esa sí está bien demostrada, la miocarditis, y que sea por dengue. Sí, no viene la tabla, ya la estoy viendo, no. Ya checaste, no está. No está. Sí, ya chequé en el up to date. Sí, porque mi primera reacción fue, dije, dengue no da miocarditis. Bueno, pues todo puede ser, ¿verdad? Pero ya chequé en el up to date y sí, es una causa de miocarditis. Y a No veces es común, miocarditis ¿verdad? fulminante. No es común, nada común. Pues ya les comentaré mañana cómo salió la serología del dengue. Yo creo que estamos en una incidencia inusitada de dengue, porque Sí. también en lo personal me ha tocado ver 4 o 5 pacientes de estratos socioeconómicos altos que han hecho fiebre, dolor articular, dolor generalizado y han salido con serología positiva para dengue. Cosas que no veíamos en situaciones o en tiempos pasados. Exacto. Muy bien. Perfecto, jóvenes. Ya le di toda la vuelta, ya pasé. Sí, pero aquí están. No dice nada. Adenovirus, citomegalovirus, bla, 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 bla. No está el dengue. Sí, no Bueno, vi. tampoco está COVID, ¿verdad? Entonces, No. No. ok. Bueno, Muy muy bien, bien, perfecto. Pues de pues rato nos bueno, vemos porque tengo ahí nos que, vemos. sí, tenemos que ver qué vamos a hacer porque el doctor Carrillo está positivo para Uf, COVID. Entonces, pues no va a ir. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolvemos el problema del paciente de la terapia cardio 1. Doctor, el Sí. paciente de la terapia cardio 1 se chocó el día de ayer en la noche, como a las 11 de la noche. Se empezó a extender aún más y pues evacuó y eran evacuaciones sanguinolentas y tuvo hematemesis. Le cuantificamos y tuvo alrededor de 2,000 de sangrado. Y pues sí, los familiares ya habían visto todo, la verdad, del cateterismo, ya habían hecho el depósito y todo porque no les cubrió el Seguro Popular. Pero sí, ahorita está con norepinefrina. Claro. ¿Está Y ya lo intubado? confundimos. Sí. ¿No? ¿No está intubado? No. Ok. Switch. Ok. Vale, pues no creo que ya no lo empezó a complicar también el paciente. Bueno, ok. Órale, pues. Gracias. Ahorita nos vemos. Sí. Gracias. Sí, doctor. no, gracias a Dios. Gracias. Perdón. A las 12 nos vemos para seguir revisando los temas de expertos en las miocardiopatías del Congreso Europeo. Sí, doctor. Órale. Gracias. Bye. Bye.